Buenos días, gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, gracias Alberto, gracias a mis colegas por la buenísima introducción al mundo del IVA. Mi nombre, como dijeron antes, soy María Menzel. Nací en Buenos Aires hace muchos años y me fui también hace muchos años a Suiza. Hace 32 que estoy en Suiza y 25 que hago solamente IVA. Así que soy un animal de IVA, como me llaman. Me ocupo mucho de la región, de las Américas, es casi mi 50% y más de mi tiempo, y el otro lo dedico a mis clientes europeos y suizos también. Lo que les voy a contar hoy, ¿está mejor? Lo que les voy a contar hoy es qué está pasando en el mundo del IVA y qué está pasando globalmente sobre todo. Esta presentación que les voy a mostrar está inspirada en algunos puntos, sobre todo en un benchmarking que ustedes que lo han recibido, espero. Es interesante, lo hacemos todos los años con todos los clientes fuertes, internacionales, de todas las regiones del mundo, en los cuales nos dicen cuáles son sus preocupaciones, cómo manejan el IVA, qué importancia tiene el IVA en la estructura de sus negocios y sobre todo en su corporación. También está inspirada en una reunión muy interesante que tuvimos hace un año en Budapest. 60 clientes estaban ahí y nos encerraron 3 días a trabajar con esos clientes, lo pasamos regio. Pero también los clientes nos contaron cuáles eran sus preocupaciones, qué es lo que nos dejaban dormir a la noche, qué pensaban. Y cómo era el tema, por eso se llama esto transformación, traer la transformación de indirectos de sus empresas y cuál era el resultado que tenían al traer este cambio. Bueno, ese es un poco el tema de hoy en que los voy a pasear un poco. De estas reuniones y de lo que ustedes están viendo en el benchmarking, en el survey, hay 3 pilares importantísimos hoy en día en los cuales los indirectos se concentran. Y se concentran ¿por qué? Porque es la única forma de poder manejarlos. No nos olvidemos que las compañías en el mundo y las regionales se están yendo a otros lugares, lo dijeron mis colegas también, y se están yendo con grandes sorpresas, porque no todo es igual que en Chile o no todo es igual que en el país de origen. Al contrario, es distinto, hay muchos desafíos y si no estamos preparados, si no pensamos en estructurarnos un poco, nos puede ir bastante mal. Entonces, estos 3 pilares de los indirectos se dividen en la gestión, los índices del manejo, cómo voy a manejar yo mis indirectos, cómo voy a medir el manejo de esos indirectos y sobre todo también cómo el CFO o cómo el director de impuestos me va a medir a mí o va a estar él también controlado y medido a efectos de su eficiencia. También está la estrategia de cumplimiento, porque ya sabemos que el IVA tiene mucho cumplimiento y tiene mucho trabajo en ese cumplimiento. Y finalmente, si no tenemos la tecnología sosteniendo esas 2 cosas, esos 2 pilares, pues no podemos hacer casi nada hoy en día sin esta tecnología avanzada. Acá les muestro un poco la encuesta del benchmarking. Me refiero en la presentación bastante a esto y entonces por eso quiero mostrárselas. Es la tercera que hacemos ya y nos da verdaderamente muy buena información de lo que está sucediendo. Vamos a hablar un poco de la gestión. ¿Y qué pasa en el entorno corporativo de hoy en día? Creo que ustedes lo están viviendo mucho. Hay recursos cada día más limitados. Hay que hacer mucho más con mucho menos. Personal capacitado es difícil, es cada día más difícil encontrarlo, de que tenga la experiencia, sobre todo internacional, de actuar en otros mercados también. Hay cambios estructurales muy fuertes en las compañías, se compra, se vende, se achica, se agranda, entran otros sistemas de ERP, por ejemplo, a jugar, entran otros sistemas, se migran otros sistemas también, hay grandes cantidades de datos a procesar. Y hay un enfoque del gobierno, la parte corporativa, a que no tengamos riesgos y que tengamos una buena reputación en el mercado. Al mismo tiempo, las autoridades fiscales están mucho más activas hoy en día. Tenemos algunos colegas que vienen de ahí. Tienen una tecnología de avanzada muy grande, las auditorías son muy fuertes.
El impuesto indirecto hoy en día, sobre todo en los países europeos, bueno, hay una realidad económica bastante difícil hoy en día en Europa y todas las tasas han subido y las tasas corporativas, el impuesto corporativo ha bajado en general, pero las tasas de IVA están bien altas. Entonces, todo lo que se refiere al IVA y las penalidades o el atraso o el mal funcionamiento cuesta mucho dinero. Y bueno, por eso las autoridades están bien enfocadas a tener su dinero lo más rápido posible y sobre todo penalizar lo que más se pueda, si es posible también, desgraciadamente. Y tienen para eso una tecnología maravillosamente avanzada. Entonces, si no tenemos una gestión efectiva en la corporación y no tenemos una estandarización, no podemos seguir más adelante. ¿Y qué nos dice la encuesta? La encuesta nos dice que la responsabilidad de los impuestos indirectos ha sido incrementada, sí es así, es verdad, pero los directores globales tienen poquísima visibilidad, no saben lo que está pasando en el manejo verdaderamente. Y no nos olvidemos que no solamente acá en casa, pero qué pasa en los otros países en donde ese director tiene responsabilidad de indirectos, cómo los ve, cómo los controla. Entonces acá hay una visibilidad bastante reducida. Bueno, de las corporaciones o de las organizaciones que encuestamos, 64 no tienen responsables de IVA. ¿Y quién lo cuida el IVA? Eso es interesante. Acá tenemos los responsables en la región del IVA, por región. Sí hay 27 y 73 no tienen, de los cuales 85 están en Europa. ¿Hay más? En Norteamérica 46, el impuesto, el sales tax, no es fácil. 40 en ASPAC, está subiendo porque, bueno, China está bastante fuerte ahí. Y el 32% en Latinoamérica. Bastante lindo el número de Latinoamérica, debo decir. Pero hay bastante por hacer todavía. Después tenemos, y acá hay una cosa importante, muy pocas empresas piensan que el IVA, que fluye en todas las transacciones de la empresa y cuando no está ahí hay que preguntarse por qué. Tiene un saldo de caja en general que no se mide. Nadie dice, ¿cómo es mi cash flow de IVA en la empresa? ¿Nos hemos preguntado? ¿Algunos de ustedes se han preguntado eso? ¿No? No, ¿eh? Y hay mucho dinero ahí, hay mucho dinero a diario. Y bueno, acá tenemos la encuesta. La mayoría, casi, 58 dijeron negativo. Y el 19 dijo que sí, que considera que podría tener un efecto positivo. Quiere decir que hay mucho trabajo por hacer. Y lo que me encanta a mí, mi lagarto acá, no sé cómo llamarlo, la mayoría de las empresas se concentran en dónde, en manejar los riesgos. Apaguemos los fuegos, corramos, tenemos que presentar la declaración, se cambiaron las tasas, hay que cambiar el sistema, no sé a quién lo hace el headquarters, no nos da mucha atención, ¿cómo lo hacemos? Esto es lo que hacemos todos los días en el IVA, pero ¿encontramos algún valor en el IVA? Estamos mirando el valor que nos puede dar. Y vuelvo a esto porque lo que está pasando en el entorno fiscal, todas esas estructuras que se hacían para efectos corporativos hoy en día, las que llamamos un poco, entre comillas, las artificiales, que nos daban un tax rate fabuloso, están siendo muy contestadas, que el círculo se va cerrando cada día más. Y lo que está pasando es que las empresas están mirando dentro de su manejo diario, dentro de su manejo del IVA diario, de los indirectos sobre todo, no solo del IVA, ¿cómo puedo encontrar valor? ¿A dónde yo encuentro una oportunidad de encontrar dinero o de reducir costos? Están mirando otra vez la cadena de suministros mucho. Al final de la presentación van a ver un slide en la cual se ve la cadena de suministros y van a ver la cantidad de partes de la empresa que se toca cuando uno toca la cadena de suministros y la quiere cambiar o la quiere modificar. Es interesante, todas las partes que tienen ese impacto en la cadena de suministros. Bueno, otra vez la encuesta nos dice
que las 3 medidas más importantes usadas por el CFO para medir la efectividad, cuán efectivo yo soy, bueno, siempre se está mirando la tasa efectiva, se está mirando el cumplimiento oportuno, corrí, apagué el fuego, di la declaración, y no hay tantas penalidades. Esas son las 3 preocupaciones más grandes. Pero si ven al final, el rendimiento del IVA está al final de la cola, está ahí, nadie se dio cuenta. Lo mismo es las metas más importantes para medir la efectividad del equipo o medir la efectividad del responsable del IVA. ¿Han cumplido? ¿Han hecho el cumplimiento a tiempo? Eso es lo importante. La minimización de los intereses, bueno, no hay tantos. Y la reducción de los costos del IVA. Esos son los 3 puntos más importantes. Pero otra vez, la relación con las autoridades está aquí, pero el conocimiento del IVA del negocio es importante, pero la reducción del IVA a pagar, que es un planeamiento. Si uno planea bien su IVA, puede reducir el IVA a pagar. No solamente doméstico, podemos hablar ahora cross-border, que es lo importante. Estamos yéndonos a distintos lugares del mundo. Y bueno, yo estoy contenta acá porque la reducción de los costos de consultoría externa se fue a la cola y que me gustó porque tenemos todos trabajo. Bueno, volviendo a la gestión. Acá está lo que es un panel de cómo crear un control. Y si lo vemos, empezamos a mirar la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es un tema en el cual nos podemos concentrar para poder medir la efectividad de nuestro negocio y cómo lo estamos manejando, sobre todo efectos indirectos. Y uno se fija en la parte cualitativa y también cuantitativa, una palabra. ¿Qué es lo que estoy yo controlando y qué es lo que yo voy a reducir o ganar en la parte monetaria haciendo esto? Y se sigue con el cumplimiento, se puede seguir con el planeamiento, acá está la cadena de negocios, y la cadena de suministros, y sobre todo el trabajo que yo hago, también cómo lo puedo medir con precios de transferencia, como dijo mi compañero Alberto, transfer pricing, y también con las aduanas. Cada día más estas 3 disciplinas trabajan y deben de trabajar juntas para poder tener una efectividad y para poder tener una seguridad de lo que se está haciendo, sobre todo cross-border. Bueno, ¿se acuerdan que les conté que Budapest nos encerraron esos 3 días con nuestros clientes? Y van a ver estos dibujitos que a mí me gustan mucho, en los cuales nuestros clientes pusieron todos sus pensamientos y todas sus inquietudes y todas sus soluciones y experiencias que tenían dentro de sus corporaciones. Y van a ver 3 de estos dibujitos que yo los quise traer, porque bueno, están en inglés, pero yo los traduje en español, que lo van a ver ahora, y que verdaderamente para poder meter un proyecto de gestión nuevo en la empresa y de tener esos valores o índices para medir cómo yo estoy trabajando, hay que explorar primero, hay que calibrar y después hay que implementar. ¿Y qué pasa? Primero, para explorar hay que tener una visibilidad y control, hay que mirar como un pájaro cómo está la organización y cómo están los indirectos funcionando en la organización, no solo en el departamento fiscal o no solo en accounting. Y después los grupos interesados, ¿quién va a querer y quién me va a comprar mi proyecto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y bueno, distintos aspectos de esto pueden influir en mi transformación. Estamos vendiendo una idea en la empresa. Definir y tener una visión clara es importantísimo. Establecer las políticas de gestión y procesos, fundamental, y monitorear lo que estoy haciendo en el proyecto. Finalmente, implementarlo y asegurar que la infraestructura que yo tengo ahí, la infraestructura es adecuada para esto. Entonces, este es el módulo que yo les dije, uno de los pilares de gestión. Y después nos vamos al cumplimiento. ¿Qué está pasando otra vez en el entorno fiscal y en los negocios están cambiando? Están cambiando en Chile, están cambiando en el mundo, están cambiando en las regiones. Y por eso está esta globalización de los procesos de negocio. Los movimientos hacia otros mercados. Qué sorpresa cuando alguna empresa chilena se va a Brasil. ¿Cuántos impuestos indirectos? Tenemos 5 ahí. Y es un dolor de cabeza no solo para una empresa chilena, sino para cualquier empresa europea que habla o americana que se va a Brasil. Ya dice, Brasil, ¿qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Hay una inversión enorme para poder trabajar en este mercado. Aumento de la complejidad normativa, sin duda, porque son otros mercados, son otras leyes, son otros sistemas.
y sobre todo la corporación poniendo especial atención en los riesgos de poder ir hacia otros lugares del mundo. Y al mismo tiempo la presión, hay que reducir costos. O sea que la persona que está responsable de impuestos y de los impuestos indirectos tiene un aumento de la responsabilidad y tiene mucho más visibilidad. Tiene que rendir cuentas mucho más visibles y sobre todo al entorno corporativo. Hacer menos, con menos recursos, y responder rápido a los cambios que están pasando hoy en día. Ya el negocio decide algo y siempre, como ya creo que ustedes tienen la experiencia, impuestos lo sigue y lo seguimos como podemos y a ver qué pasa, a ver cómo nos va. Acá les estoy mostrando lo que nosotros llamamos un end-to-end process. Esto es una radiografía de un sistema de ERP. ¿Cómo se manejan los indirectos? Hay una jerarquía de datos, que es lo que se llama el Charter of Accounts. Tenemos el mantenimiento de archivo de los datos datos del cliente, son los módulos, los datos del producto, los datos del proveedor. Después tenemos una tercera columna, que es la determinación del impuesto, donde están las cuentas a pagar y las cuentas a cobrar. Y aquí tenemos la zona de los controles preventivos, a donde podemos prever y podemos trabajar en esto. Y después la zona desconocida de los errores. Esta parte es la parte donde suceden todos los errores, donde la parte humana entra a trabajar en los sistemas y sobre todo en el manejo del IVA. Después tenemos los ajustes transaccionales, el libro mayor, el libro IVA de compras, de ventas. Finalmente muere en el reporte, el cumplimiento, en la declaración del IVA, que en muchos países, la mayoría de Europa, creo que también en el mundo, tenemos que tener una comparación al final del año, al menos, con lo que es el P&L y el balance sheet al final del año. Y bueno, lo mismo, vienen los dibujitos que nuestros clientes hicieron y que contaron lo que tenían de sus preocupaciones, y volvemos lo mismo si queremos implementar un sistema nuevo en la empresa o queremos trabajar de una forma distinta en el cumplimiento, lo que tenemos que hacer para poder llegar a tener ese proyecto y vender ese proyecto internamente. Una meta común, tener la compra de todos los distintos departamentos de la empresa, explicar lo que queremos hacer en esta transformación, en este viaje continuo, y despertar el apetito de cambio, tener lo que se llama un business case. Tenemos que tener un caso para poder venderlo internamente y poder tocar esta parte del cumplimiento y ver qué fórmula nos conviene de acuerdo a nuestra empresa, a nuestra estructura. Los beneficios, el presupuesto, cuánto va a costar todo esto, y tener personal capacitado, indudablemente, y una tecnología habilitadora que no solamente es el ERP, pero también son las otras tecnologías que apoyan y que controlan el ERP y que controlan lo que estamos dando a las autoridades en las facturas electrónicas, los datos que estamos entregando a las autoridades fiscales y la calidad de esos datos sobre todo. Y por último, la tecnología. Estas son las áreas de inversión que están habiendo en los próximos 3 años a nivel global. Gente se está haciendo en indirectos, es un 47%, un 29% en procesos y controles, que a efectos de IVA es muy importante, y un 25% la gente está ya poniéndole a tecnología de avanzada. Y esto para mí es el nirvana, es lo que podría llegar a ser la maravilla de un funcionamiento de un departamento de indirectos, sobre todo, una estrategia de impuestos, una visión clara, estratégica, modelos operativos eficientes, ahí volvemos a la cadena de suministros, políticas y prácticas globales, gestiones de riesgos, procesos y controles. Y por último, tenemos la tecnología que está sosteniendo todo eso, que si no la tenemos hoy en día y no la controlamos y no la conocemos como fiscalistas, no vamos a poder entender el proceso de cambio. Otra vez mis dibujos de los clientes y otra vez la misma metodología para poder cambiar y poder implementar en la empresa un cambio en la tecnología o traer una tecnología de software para que nos ayude a controlar lo que estamos haciendo, para que nos ayude a ser más eficientes.
Entonces, impuestos tiene que entender realmente el negocio para poder tener una coalición y poder decir, esto es lo que yo necesito en la tecnología. La gente de información tecnológica, muchas veces ellos dominan ese mundo y no nos dejan explicarles lo que nosotros necesitamos como fiscalistas. A veces la automatización que queremos no la tenemos o no la podemos llegar a realizar, pero contentémonos con lo que podamos, pero hagamos algo para poder hacerlo. Y bueno, los requisitos pueden variar, como ya les conté en Brasil, la estructura en Brasil de los impuestos indirectos es difícil y se necesitan especiales sistemas, se necesitan sistemas que controlan toda la información que va a las autoridades, que se llama el SPED, y hay softwares que controlan toda esa información que se va a entregar, porque en cuanto se entregó y está mal, vienen las sanciones, y las sanciones son muy altas. Bueno, implementar este proceso y establecer metas mejores a corto plazo para poder controlarlas mejor también. Y no solo el ERP, como yo estoy diciendo, ese SAP o ese Oracle, pero también las herramientas de software que nos ayudan a controlar lo que estamos haciendo. Y bueno, conclusión de todo esto, se trata de procesos, de personas, usando una tecnología como habilitador, como sustentador de lo que estamos haciendo. Pero no nos olvidemos que somos personas y que tenemos procesos y controles. Y después, esa tecnología que nos va a ayudar. Les voy a contar un poquito algunas herramientas que están en el mercado, que son muy nuevas, son muy revolucionarias. Son softwares que se utilizan para poder ayudarnos a hacer la gestión de los indirectos y que pueden dar valor a la empresa. Las tienen muchos, pero esto es una especie de información que yo les voy a dar desde el punto de vista de los indirectos y cómo controlarlos un poco. Bueno, hablamos del cash flow, ¿se acuerdan? Hablamos del saldo de caja. Hay sistemas que controlan el saldo de caja y miden y analizan las posiciones del flujo de caja. Y también los impactos. Entonces podemos cambiar ciertos procesos y controles, podemos cambiar ciertas formas de hacer el cumplimiento y de hacer, por ejemplo, la facturación para poder tener un mejor cash flow dentro del IVA. Este sistema, como yo lo digo, es como ir al médico. Ponen un termómetro y les dicen, está enfermo aquí, 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 aquí en estos sectores. Entonces viene la persona de fiscalista y dice, bueno, vamos a tratar de hacer estos cambios dentro de la empresa para poder tener ese flujo de caja, para poder mejorar el cash flow. Después viene la parte de la gestión de los indirectos, los que les comenté. Hay errores que no nos damos cuenta. El IVA es un impuesto peligroso porque acumula todos los días errores que a veces no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta es cuando la administración viene y nos dice, señor, me debe tantos millones. ¿No? ¿Y de dónde viene eso? Pero fue a lo largo de años. Entonces, bueno, hay sistemas que controlan eso también. La recuperación de los impuestos mayores o menores puede llevar esta ausencia de controles a irregularidades e inconsistencias, y hay oportunidades también en el flujo de efectivo. Inclusive, en muchos países, el tema del fraude. Hay sistemas que controlan si las facturas son falsas también, con un banco de datos con respecto a las autoridades o que están conectadas con las autoridades. Los diagnósticos del IVA son estos. Aquí se hace un diagnóstico, es un trabajo que se hace, lo puede hacer misma la persona de la empresa, en la cual se comprende primero el negocio, se comprende el proceso de las cuentas a pagar, se hace una extracción de datos y se hace el análisis de esos datos de una forma determinada. Se necesita una forma determinada, se trabaja con el Departamento de Información Tecnológica y se hace un reporte de las transacciones, de las anomalías, y se puede saber también inclusive la materialidad, cuánto me está costando esto a mí o a la empresa de los errores que estoy encontrando. Se vuelve otra vez y se mejoran los procesos. ¿Algunos de ustedes han hecho algún tipo de proyectos así en la empresa? ¿No? Esto está viniendo mucho hoy en día en el IVA. La revisión del ERP o del RP, esto es un trabajo mucho más grande, es un proyecto mucho más grande, se necesita mucho más inversión, pero es un proyecto necesario cuando descubrimos con estos softwares las anomalías, cuando descubrimos que tenemos errores, entonces tenemos que ir más profundo
Y entonces vamos a la revisión del ERP para remediar. ¿Y por qué? Porque el ERP, cuando uno lo compra, viene de fábrica, viene con módulos de fábrica, que no necesariamente se dirigen o pueden comprender las necesidades de mi negocio, de mi industria, de mi negocio, de la forma en que yo trabajo y de mi mercadería o de mi producto. Entonces, es lo que tenemos y lo que se hace hoy en día, la parametrización de los ERPs con respecto a indirectos. Se hace una parametrización del sistema para que, o como yo le digo, un cosmetics del sistema. Y bueno, y finalmente hay un análisis de procesos. También podemos, con estos softwares, morir en este análisis de procesos y decir cómo estoy haciendo yo mi proceso de cuentas a pagar, quién lo está haciendo, cómo lo estoy haciendo, cómo funcionan las distintas etapas del manejo del IVA dentro de la empresa. Finalmente, hay otro sistema que es muy interesante, que es para la parte de los créditos de exportación. Un señor aquí nos contó que lo estaba haciendo. Y este sistema es otro de ellos que controla esos créditos de exportación, hace la relación con el IVA que se ha comprado, que se ha devengado por esos créditos de exportación o por esas exportaciones, y controla también la parte histórica, cuán viejo o cuán antiguo es mi crédito de IVA y cuánto me está costando mi de cash flow. Tiene también un cruce con las autoridades en las cuales se ven todo lo que es la factura fraudulenta. Acá tienen un ejemplo de cómo se ve la anticuación, como lo llamamos nosotros, pues la antigüedad o la vejez del crédito fiscal solicitado. Bueno, ¿y qué pasa entonces? ¿Están ustedes preparados para esta transformación acá? ¿Cómo lo ven? Porque, bueno, como mis compañeros comentaron, cada vez que yo venía a Chile o que conversaba del IVA chileno me decían, ¿está todo bien? No pasa nada, está todo respetado. No hay necesidad de nada, acá funciona todo perfecto. Y bueno, yo sé que el IVA es un impuesto que tiene una sola esencia, que trabaja en la misma forma en todos los sistemas del mundo, con las distintas, indudablemente, detalles de la ley, con las distintas prácticas de la ley, pero en general es la misma alma. Y bueno, no puede ser que siempre esté todo bien, porque vuelvo a repetir, es como la sangre de un cuerpo, está en todas las partes y sectores de la empresa, está ahí el IVA presente. Y en algún lado se debe trabar. Entonces, ¿están ustedes preparados para este cambio que está viniendo? Bueno, yo veo que todas las empresas en las Américas, en Latinoamérica, tienen operaciones hoy en día internacionales, están yendo a mercados. Tengo clientes que se han ido a India, tengo clientes que se han ido a China, y bueno, están verdaderamente asombrados, están en Europa hoy en día, hay un sistema distinto también en Europa de cómo se maneja el IVA. Bueno, ¿cómo hacen y cómo llegan a entender el cumplimiento y manejar el IVA desde acá? Las tendencias globales aún no han sido totalmente adaptadas en el territorio o en la región, todavía no. Yo estoy viendo que poquito a poquito está siguiendo Latinoamérica, está siguiendo las Américas en esta tendencia a ser más globales, a mirar el contexto en una forma más comprensiva y más global. Y no solo decir, bueno, acá está, esta es mi frontera y acá me quedé y acá está todo bien en casa. Ya no es así, ya no se puede hacer esto. Les traigo un poquito de ideas de lo que está y las oportunidades que pueden haber en Latinoamérica y donde podemos encontrar valor. Se puede haber un buen ahorro en las aduanas y en las importaciones usando distintas metodologías. Se puede acelerar la devolución del IVA. Hay incentivos fiscales, hay reglas especiales, la autorrepercusión del IVA, que lo conversaron mis colegas, y finalmente la recuperación del IVA devengado. Por ejemplo, en Argentina está la monetización. Los créditos de exportación se pueden vender y se venden bien. Es interesante eso. En Brasil se puede transferir ciertos créditos fiscales a otros impuestos. En México es uno de los únicos países en los cuales tiene un cash system, tiene un sistema totalmente diferente, lo que se cobra se recupera, lo que se paga o lo que uno ha recibido se paga, y tiene un sistema de reembolso efectivo en el cual uno se lleva el cash en el bolsillo, que no deja de ser agradable.
O sea, que el remanente que queda fiscal del crédito no se pasa a otros impuestos, no hay necesidad, si lo quiere lo puede hacer, pero con un auditor y con una declaración muy detallada, eso sí, y certificada por un auditor, puede tener eso de vuelta en el bolsillo. Y bueno, finalmente los regímenes de reembolso por los sistemas de exportadores los hay en muchos países de la región. Tengo entendido que en Chile lo tienen, pero también en otros países existe el mismo sistema. La aduana, hay cosas muy interesantes. El IMEX, no sé si lo conocen ustedes, es la maquiladora que México tiene hoy en día, en la cual una empresa puede producir, puede tener transformados sus productos en esos, dentro de ese decreto de IMEX, en una zona determinada y no tener cargos de IVA local. Puede volver a exportar sin tener ningún problema de residencia tampoco. Y inclusive ahora el IMEX está permitiendo vender internamente en México. Tenemos tratados de libre comercio con muchos países y las zonas de libre comercio, que no hay que olvidarse, porque producen o dan muchísimas ventajas cuando nos vamos a otros países del mundo. En Latinoamérica no se puede uno registrar para IVA sin tener un establecimiento permanente, salvo en México, pero es muy difícil, es casi imposible. Esto contrariamente a lo que tenemos en la comunidad, en la cual nos podemos registrar en los 27 países de la Comunidad Europea, tener nuestras mercaderías en lo que se llama un warehouse y venderlas desde ahí, sin tener un establecimiento permanente, con ciertas restricciones, por supuesto, pero es posible estar registrado en los 27 miembros de la comunidad. Otra cosa interesante es, en Latinoamérica tampoco, el IVA devengado en países distintos no se puede recuperar. Si yo voy y quiero hacer una exposición de mis mercaderías en Chile y vengo acá a Chile como extranjero y gasto en el stand, tengo gastos de negocios y soy extranjero y me vuelvo a casa, ¿cómo recupero ese IVA que yo gasté? Bueno, lo tenemos, gracias a Dios, en la comunidad. Se recupera por las dos directivas de la comunidad, que son la 13 y la 8. Y tiene que tener un acuerdo entre los países, por supuesto, también. Si usted le da, la Comunidad Europea le va a dar, ¿no? Esa es la idea. Hablamos también hace un poquito de la autorrepercusión del IVA. Eso es un planeamiento que hacemos mucho en Europa. Tratamos de usar lo más posible porque la regla general es repercutir donde está el establecimiento permanente y el que recibe el servicio. Esa es la regla general. Y se ve en algunos lugares también de la región este tipo de autorrepercusión. No en todos los países, no por todos los mismos servicios y casi nunca en mercaderías. Hablaron mis compañeros del use and enjoyment, es un tema en la región, es un tema que también tiene connotaciones distintas, se los considera, a veces es bastante peligroso porque uno cree que no va a tener un IVA local y sin embargo esto atrae el use and enjoyment en las diferentes regiones. Y después hablamos también de la definición de los desafíos de la base imponible, lo comentó también Alberto. Hay un tema ahí que cuando, por ejemplo, vienen mercaderías importadas y están de un país, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, y vienen a Chile o vienen a distintos países de la región, y vienen con un precio, bueno, la aduana dice, acá esto tiene que tener una regalía, una licencia, yo le impongo esa licencia, le impongo ese precio, y además usted tiene un contrato de servicios, o sea que va a tener una doble imposición. Tiene un contrato de servicios por la licencia. Así que ahí hay una doble imposición que ha estado muy contestada en países como Perú, en Colombia, en las cuales han habido graves problemas con las autoridades con respecto a este tema y grandes discusiones. Finalmente, los regímenes aduaneros, no nos olvidemos, se pueden ingresar en muchos países temporariamente mercaderías para su manufactura, se pueden sin formar un establecimiento permanente, sin tener un IVA del país en el cual no lo recuperaremos jamás. Y esos beneficios hay que explorarlos antes de irnos a otros países. Esas son un poco las reglas especiales que tenemos en Latinoamérica. Finalmente, bueno,
No sé si ustedes saben que en Brasil el que se parece más al IVA, pero no es el ICMS. Y es un impuesto en el cual es estatal. Los distintos estados tienen distintas tasas, tienen distintas reglas, se pelean entre ellos, está la guerra de los estados que se llama, porque dan beneficios a los contribuyentes para poder atraer el ingreso en esos estados. Y eso es verdaderamente muy complicado también para las empresas, para poder trabajar cuando las mercaderías se mueven en estos 27 estados también que son en Brasil, que es mucho. Finalmente, las maquilas, ya lo hablamos, las zonas francas, no nos olvidemos, usémoslas cuando tenemos un planeamiento de ir a otros países. Tenemos otras interesantes formas de también traer máquinas, por ejemplo, de instalarlas en algunos países de la región. Venimos desde Chile, las tenemos que instalar en Colombia, por ejemplo, y no queremos tener ningún problema en Colombia de estar con un establecimiento permanente o de tener un problema de registraciones. Y el que recibe la máquina, su cliente, va a ser la persona que se va a autorrepercutir por ese servicio y esa máquina en un conjunto. O sea que se llaman los Supply and Install Contracts. El contrato termina o está efectivo a efectos también de impuestos cuando se ha instalado ya la máquina en el país. Eso es una cosa que no hay que olvidarla, porque es interesante cuando uno va a otros países de investigar esto también. En Perú, cuando uno va y se instala en Perú y verdaderamente pone un negocio en Perú, esos costos iniciales, hay un régimen de recuperación de IVA de esos costos iniciales, que casi en ningún país uno encuentra eso. Es interesante también. Son incentivos fiscales. Finalmente, para terminar con mi conversación, no nos olvidemos que el comercio de aduanas, la aduana, tiene que estar del brazo de la gestión del IVA y caminar con él junto con ellos los precios de transferencia. Tenemos que trabajar junto con ellos. Y acá tienen lleno de información esta slide, está verdaderamente llena, pero la dejé así porque es importante. Cuando ustedes tienen una cadena de suministros y la miran, ¿cuáles son las partes de la empresa, el impacto que tienen ustedes en su empresa en una cadena de suministros? Bueno, están los impuestos indirectos, se tocan los precios de transferencia, están las plataformas de tecnología, con qué tecnología yo voy a sustentar esta cadena de suministros. Está la parte humana, dónde están mis expatriados, quién los van a atender en los distintos países, cómo voy a hacer yo. Y finalmente tenemos los desafíos, los de los impuestos indirectos. ¿Cómo voy a hacer yo con la devolución del IVA? ¿A dónde estoy teniendo IVA que no lo voy a recuperar nunca más? ¿Cómo hago la certificación de origen a efectos aduaneros? Y bueno, seguimos con todos los desafíos del comercio. Quiere decir que cuando uno empieza a tocar la cadena de suministros, que se está a nivel regional o está a nivel mundial, hay enorme cantidad de sectores de la compañía que están envueltos en esto. Esto es muy importante de tenerlo en mente. No solamente logística, no es solamente aduanas que se va a ocupar, son muchas otras cosas que se van a tocar y van a tener impacto. Y bueno, he llegado al final de mi cuento. Espero que les haya servido para comentarles un poco lo que está pasando en el mundo. Y acá estoy para cualquier pregunta que quieran hacer. Lo mismo mis colegas. Gracias.